Escuchemos, dale play. En el transcurso de todo, Y vas a ir poniéndole pause. fue mi padre que cerró con los militares. Punto, pause. Dice textual, fue mi padre, poner a la frase, entre comillas, fue mi padre el que cerró con los militares. Yo alguna vez hice un análisis sobre este video acá y me llovieron de todas las críticas. Yo soy periodista. Yo fui entrenado en el mundo de las comunicaciones para entender mensajes detrás de los mensajes. En la universidad nos pasaron semiología, nos pasaron un montón de entrenamientos con herramientas científicas, académicas, para poder entender. Dice Luis Fernando Camacho, fue mi padre el que cerró con los militares. Textual, ¿lo dije yo? No. Lo dice Fernando Camacho. Entonces, yo hago preguntas lógicas. Yo no te hago preguntas sobre la física cuántica ni sobre la teoría de la relatividad de Einstein. No. Te hago preguntas simples como, ¿qué fue lo que cerró el papá de Camacho con las Fuerzas Armadas? Porque él lo dice, ¿no? Fue mi padre quien cerró con los militares. Lo digo yo, no, lo dice él. La pregunta es, ¿qué cerró el papá de Camacho, el señor José Luis, con los militares? ¿Qué significa cerró? ¿Qué negoció? ¿Qué arreglo hizo? ¿Eso es persecución política? No, es tratar de encontrar respuestas a preguntas básicas. Si vos escuchás a Luis Fernando Camacho, que encabezó una revuelta ciudadana, y dice, al final de esto que lo vas a escuchar, que dice que el paro aquí no tenía sentido hacerlo en Santa Cruz. O sea, todavía ningunea a los que bloquearon acá en Santa Cruz. Y lo vas a escuchar. Porque dice, no tenía sentido, aquí no iba a pasar nada. Y él reconoce que el paro y el bloqueo en Santa Cruz no iba a pasar nada y necesitaban hacer otras cosas para que pase algo. Pregunta, ¿qué cosas tuvieron que hacer para que pase ese algo? Que fue la caída de un gobierno como el de Morales, que terminó con la renuncia de un presidente. Fue mi padre quien cerró con los militares. Dale play, estamos frase por frase. Y Mario de repente va a entender estas frases. Que explique, no es persecución política, que le diga a don Camacho, cuéntenos, explique qué fue lo que cerró su papá. Y llamarlo al papá a declarar y diga, ¿usted habló con los militares? Sí. ¿Con quién habló? Con tales y tales y tales. ¿Cuándo habló? ¿De qué habló? Digo, ¿es persecución preguntarle a alguien qué dijeron, qué pasó? ¿Es persecución política? No. Para mí eso es tratar de averiguar lo que le llaman en derecho la averiguación de la verdad, o la relación de la verdad de los hechos, o la averiguación de la verdad de los hechos, etc. Dale play, querido, frase por frase, dale. Para que no salgan, fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Pause. Cerró con los militares para que no salgan. ¿Cuándo no tenían que salir los militares? O sea, ¿qué significa que no salgan los militares? ¿Cómo entendemos eso? Cerró con los militares para que no salgan. ¿A dónde tenían que salir los militares? ¿A reprimir al pueblo? ¿A tirar gases, balas? ¿A qué se refiere? ¿Está mal que le pregunten eso a Luis Fernando Camacho? No. Está mal que le pregunten a eso. Y él dice textual, el que tuvo que quedarse como garantía para que se cumplan los acuerdos, pregunto, ¿qué acuerdos? ¿Qué acuerdos? Fue Luis Fernando López, ex ministro de Defensa. Por eso nunca lo cambiaron a López en el gobierno transitorio. ¿Por qué? Porque el mismo Camacho dice de que López era la garantía de compromiso para que se cumplan los acuerdos. Pregunte, señor fiscal, diga usted qué acuerdo, señor Camacho. O sea, ¿es eso? ¿Eso es persecución? No, es preguntarle, diga usted, señor Luis Fernando Camacho, ¿a qué se refiere? ¿Qué papel jugó el señor Luis Fernando López? Dale play. Por eso que él está en el ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. Punto. Para cumplirle los compromisos.
¿Son mis palabras? No, es la palabra de Luis Fernando. ¿Qué compromiso serían, no? Eso es, viste, vos lo dijiste como ciudadano común y corriente. Pregunta, ¿qué compromiso? Entonces el fiscal lo va a sentar a don Luis Fernando y le va a decir, don Luis Fernando, diga, ¿a qué se refiere con los compromisos? ¿Qué compromiso? Porque usted inclusive habla de que se quedó como ministro de Defensa, Luis Fernando López, para que se cumplan los compromisos. Y escuchá, dice, de igual manera con los policías. Qué compromiso y qué casualidad que la policía se amotinó también, ¿eh? Dale play. De la misma manera, pues mi padre, cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Punto. Cuando vimos consolidar que policías y militares no iban a salir, fue cuando dimos las 48 horas. ¿Se acuerdan de Camacho en el Cristo? En 48 horas. Le damos 48 horas para que renuncie y yo le voy a llevar su carta. ¿Se acuerdan? Ahora entendemos que con esa fuerza de lo que nos cuenta don Luis Fernando Camacho, se fue al Cristo y le dio el plazo al presidente Morales para que renuncie en 48 horas. ¿Se acuerdan o no? ¿Él lo dice? Sí. ¿Lo digo yo? No. Yo no lo estoy diciendo. No estoy interpretando. No estoy interpretando sus palabras. Él lo dice. Cuando se aseguró que Fuerzas Armadas y Policía no iban a salir, en ese momento dijimos lo de las 48 horas. Y fue cuando le pidieron, volvemos a la información. ¿Se acuerdan que Luis Fernando Camacho en el Cristo dijo 48 horas de plazo para que renuncie? Solo le pido 48 horas más. Solo le pido 48 horas más. ¿Serán? Pregunte el señor fiscal. Señor Camacho, diga usted, esas 48 horas a las que hace referencia en esta declaración que hace, ¿son las mismas 48 horas de las que usted hablaba en el Cristo? Solo le pido 48 horas más, decía en el Cristo, ¿no? ¿Serán las mismas 48 horas de esto? Dale play, por favor. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz, ¿no? Era ahí el problema, aquí no iba a pasar nada. ¡Punto! Aquí no iba a pasar nada. Pregunta el señor fiscal. Diga usted, señor Camacho, dónde es que tenía que pasar algo y qué es lo que tenía que pasar. Porque él dice, aquí no iba a pasar nada. ¿No? Aquí no iba a pasar nada. Por eso decidimos trasladarnos a La Paz cuando aseguramos que militares y policías no nos iban a agarrar, no nos iban a detener, no nos iban cuando ya estaba seguro para que Santa Cruz se traslade a La Paz. La pregunta es, ¿qué significa Santa Cruz se traslada a La Paz? ¿Qué significa aquí no iba a pasar nada? Pregunte, señor fiscal, listo. Señor Camacho, diga usted a qué cosa tenía que pasar. ¿A qué se refiere cuando dice de que no iba a pasar nada? De que allá tenía que pasar. ¿Qué cosa tenía que pasar? Dale play, por favor. El balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque... Ok, dice, pause. Dice, porque allá nos miraban del balcón. Entonces, vuelvo al principio, ¿viste? Yo te dije que el análisis es completo. ¿Qué pasó dentro de esas 48 horas? ¿Estoy interpretando? No, no estoy interpretando. ¿Estoy elucubrando? No, no estoy elucubrando. Me remonto a los días de noviembre del 2019. ¿Y qué pasó en esas 48 horas? ¿Lo tenés acá, Calimán? ¿Vale? Escuchá. Justo en las 48 horas de las que se habla, aparece este señor en escena. Mira, ya la policía estaba amotinada. El Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad. Ponele pausa. En esas 48 horas, pregunta el señor fiscal, señor Luis Fernando Camacho o señor Williams Calimán, ¿qué fue lo que charló usted con el papá del señor Camacho, como él dice? ¿Qué negoció con el papá del señor Camacho, como él dice? ¿Por qué usted sugirió al presidente que renuncie? Él hace
alusión al artículo 20 de las Fuerzas Armadas. Yo voy a ir a la Constitución. Funciones de las Fuerzas Armadas según la Constitución Política del Estado de Bolivia. A ver, ¿qué dicen? Está en los papeles. Las Fuerzas Armadas, mira, don William Calimán, que lo conocí en la época de los incendios en Roborés personalmente. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República, el honor y soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, escuchá esto, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar. En ningún lado dice sugerir, que pueden sugerir, deliberar, analizar. No, dicen, deben garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Pregunto, ¿Evo Morales era un gobierno constituido legalmente? Lo era hasta el 22 de enero del 2020. ¿Sí o no? Porque lo que hubo fue un proceso electoral. Pero era un gobierno todavía que finalizaba mandato el 2020, el 22 de enero, ¿sí o no? Correcto. Era un gobierno legalmente constituido, que terminaba mandato el 22 de enero del 2020. Y los militares vinieron a sugerir. En ninguna parte del mundo los militares sugieren. Por eso es que muchos países han condenado de que los militares sean los que les digan, lo que le digan a Evo, renuncia. Luis Fernando Camacho habla de una negociación, de un arreglo con los militares y policía. Habla de un plazo de 48 horas. Y dentro de ese plazo de 48 horas aparece don Calimán y le sugiere la renuncia al presidente. Digo, ¿eso se tiene que explicar a los bolivianos y bolivianas? Sí, se tiene que explicar. ¿Es persecución? No, es la averiguación de la verdad. Derecho básico, primer semestre. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.